Me llamo Carlos Ibarra. Tengo 34 años y vivo solo desde hace más de una década. No tengo muchas personas a quienes contarle esto. Y tal vez por eso estoy grabando este relato ahora. No espero convencerte de nada. Solo necesito sacar esto de adentro, porque lo que viví no es algo que se guarde sin consecuencias. Durante años pensé que tenía una forma rara de insomnio, algo leve pero constante. Me despertaba sin motivo en medio de la noche con esa sensación espesa, como si algo invisible me rodeara. Lo atribuí al estrés, al trabajo, a vivir solo. Pero en algún momento todo cambió. Voy a contarte lo que ocurrió desde el principio. Porque si algo aprendí, es que las cosas más horribles no comienzan con gritos ni portazos. Comienzan con detalles. Y yo los ignoré todos. Vivía en un pequeño departamento en un edificio antiguo del centro, una de esas construcciones que no tienen nada de especial salvo por el silencio. Era un cuarto piso. Tenía 2 ambientes, una cocina integrada al comedor y mi habitación, con una cama de una plaza y una ventana que daba a una pared del edificio vecino. Por las noches casi no se oía nada. Y eso, en su momento, me pareció una bendición. El primer indicio de que algo andaba mal fue una noche cualquiera. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Estaba boca abajo, como suelo dormir, y sentí un leve hundimiento al borde de la cama, justo detrás de mis piernas, como si alguien se hubiera sentado. No salté, no grité, ni siquiera me di vuelta. Mi cuerpo entero se paralizó. Me quedé quieto, respirando apenas. No podía convencerme de lo que acababa de pasar. Pensé, quizás me lo imaginé. Una pesadilla, un sueño interrumpido, lo que fuera. Al día siguiente, se lo conté a un compañero del trabajo entre risas, como una anécdota extraña. No le di más importancia, pero volvió a pasar. La segunda vez, el peso fue más claro. No era solo el colchón hundiéndose, era una presión constante, no violenta, como si alguien se sentara despacio, con paciencia. Y lo peor fue que me volvió a despertar en el mismo momento exacto, las 3:17. Esa coincidencia me dejó pensando. Empecé a revisar el reloj cada vez que me despertaba, incluso cuando no sentía nada extraño. Empecé a obsesionarme. Y entonces, una noche, decidí quedarme despierto. Me acosté con el celular en la mano y los auriculares puestos. Vi un par de capítulos de una serie, esperando llegar a esa hora maldita. Me puse nervioso cuando faltaban 5 minutos. El silencio en el cuarto era opresivo. La oscuridad más densa de lo habitual. A las 3:17, la cama se hundió. Yo no estaba dormido. No había forma de que lo estuviera. Lo vi. Lo sentí. Lo escuché. Un sonido leve, como el roce de ropa arrugada. Un leve suspiro. No me atreví a mirar. Algo se había sentado en el borde de mi cama. Apreté el celular con fuerza, pero no me moví. El miedo me tenía dominado. Un sudor frío me recorría la espalda. Esa noche no dormí. Tampoco volví a dormir bien durante semanas. Pensé en mudarme, claro. Pero era absurdo. ¿Cómo explicarle eso al dueño del departamento? ¿Cómo ponerlo en el aviso de alquiler? Su alquila una habitación donde alguien invisible viene a sentarse contigo cada madrugada. Opté por lo racional. Busqué ayuda psicológica. Le describí mis experiencias a la terapeuta como pesadillas muy vívidas. Ella fue amable. Me sugirió mantener una bitácora de sueños y patrones de sueño. Lo hice. Anoté cada hora en que me despertaba, cada sensación. Los días comenzaron a difuminarse. Y el sueño se volvió más pesado. Me estaba volviendo un espectro de mí mismo. Pero entonces algo nuevo sucedió. Una noche abrí los ojos y ya no me sorprendía que fuera a las 3:17 y sentí esa presión familiar. Pero esta vez no estaba solo en la habitación. El aire estaba cargado, espeso. Había un olor, como a humedad vieja, como a madera mojada. Y luego, lo oí moverse. La figura no solo se sentó,
Se deslizó lentamente hasta quedar detrás de mí. No podía verla, pero podía sentirla. Su respiración era irregular, no humana, como un fuelle roto. Y entonces una mano invisible se apoyó sobre mi espalda. Fue ligera, casi cuidadosa, como si me examinara. Me quedé inmóvil, como un animal ante un depredador. Nunca en mi vida sentí un miedo tan crudo. No recé, no grité. Solo pensé, esto no es un sueño. Esto está pasando. A la mañana siguiente, cuando por fin me atreví a moverme, descubrí algo más. La colcha tenía una marca, una hendidura clara. Como si realmente alguien se hubiese sentado ahí. Y más aún, sobre la sábana, había 3 dedos marcados, en polvo, justo donde sentí la mano. En este punto, quizá estés pensando que estoy loco, que es una historia inventada, que necesito ayuda. Y probablemente tengas razón. Pero hay más. Y si ya llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas al canal y le des like al video. No por mí, sino porque quizás no soy el único. Quizás tú también hayas sentido algo parecido. Y si este relato te suena familiar, necesito saberlo. Después de encontrar esa marca de dedos en la sábana, me convencí de que lo que estaba pasando era real. No fue una ilusión. No fue un mal sueño. Era una presencia. Algo que no podía ver, pero que cada noche venía a buscarme con la puntualidad de un ritual. Intenté buscar explicaciones. Pensé en gases que pudieran provocar alucinaciones, en campos electromagnéticos que afectaran el sueño. Mandé revisar el departamento. El gas estaba perfecto, sin fugas. Nada eléctrico funcionaba mal. Era como si todo en mi entorno estuviera en orden, menos yo. Una noche decidí grabar. Coloqué mi celular en la cómoda apuntando hacia la cama. Activé la cámara y me acosté, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me dormí, aunque no sé cómo. El miedo me tenía tenso, pero el cuerpo ya no resistía tantas noches en vela. Desperté, por supuesto, a las 3:17. Y estaba ahí. No necesitaba verlo. Sabía que estaba. Esta vez me armé de valor. Me giré muy despacio hacia el borde de la cama. Lo que vi todavía me cuesta ponerlo en palabras. Había una silueta. No tenía rostro ni rasgos. Solo una mancha negra, densa. Como si la oscuridad hubiera cobrado forma. Estaba sentada con las manos en las piernas, encorvada hacia mí. Y al notar que la miraba, se quedó quieta. Pero no desapareció. No corrí. No grité. No podía. Algo en su presencia apagaba toda voluntad. Entonces se levantó, con un movimiento lento, casi doloroso. La figura se puso de pie y se quedó al lado de mi cama. Estaba tan cerca que podía olerla. Un olor antiguo, agrio, como si viniera de un lugar sellado durante siglos. Y luego se inclinó sobre mí. No me atacó, no me tocó, solo susurró. Fue un murmullo seco, incomprensible, pero aún así me heló la sangre. Era como si hablara en un idioma que mi cuerpo recordaba, aunque mi mente no. Una lengua olvidada que me provocó náuseas y vértigo. Cuando desperté, porque en algún punto perdí el conocimiento, eran las 6:12 de la mañana. La habitación seguía en penumbra. Revisé el celular de inmediato. Había un video grabado. Duraba 5 minutos. Al principio no mostraba nada raro. Me veías durmiendo, quieto. Pero a los 2 minutos con 40 segundos, algo comenzaba a cambiar. Las sombras en la habitación se desplazaban, aunque la fuente de luz no se movía. Y luego, al borde derecho del marco, se formaba la figura, oscura, densa. Se sentaba lentamente al borde de la cama. La calidad del video no era buena, pero se podía ver. Y en el último segundo, la figura volvía la cabeza hacia la cámara. Ahí terminé de perder la paz. La pantalla se volvió negra. Pero el archivo seguía grabando, solo que ya no había imagen. El único sonido que se oía era una respiración, y no era la mía. Desesperado, hice lo único que nunca creí hacer. Fui a la casa de mi madre. No le conté todo.
Solo dije que no me sentía bien. Ella me recibió sin hacer preguntas. Pasé allí 2 noches, y no pasó nada. Ningún despertar. Ninguna figura. Pero en la tercera noche, la encontré. Me desperté en la habitación de mi infancia. Sudando. Algo estaba mal. Me costaba respirar. Me senté en la cama, encendí la lámpara, y ahí estaba, en la esquina del cuarto, parada, mirándome. Su silueta más definida que nunca. Era alta, delgada, con los brazos demasiado largos y el cuello inclinado hacia un lado. Como si no pudiera sostener su propia cabeza. No entendía cómo me había seguido. Cómo había llegado hasta allí. Entonces lo comprendí, no venía con el departamento. Venía conmigo. No era un fantasma atado a una casa. Era algo que me había elegido. O algo que había despertado. Conmigo. La figura avanzó un paso. Yo caí de la cama del susto. Tropecé con la alfombra y salí del cuarto, al volver con mi madre. Le dije que tenía una pesadilla. Que no podía dormir. Ella me preparó un té. Me abrazó. Y en ese momento, me sentí como un niño otra vez. Pero cuando volvió a su habitación, me miró con una expresión extraña. «Carlos, ¿por qué te sentaste en mi cama anoche a las 3 de la mañana?» me preguntó. Ya desde el pasillo. Le dije que no lo había hecho. Ella no respondió. Solo cerró la puerta. Esa fue la última noche que pasé en su casa. No sé exactamente qué es esa figura. Pero desde entonces, nunca más intenté huir. Entendí que escapar no sirve de nada. Vive conmigo. A veces pasan semanas sin que aparezca. Pero cuando vuelve, sé que lo hace por algo. Como si quisiera recordarme que está ahí. No he tenido pareja desde entonces. No puedo dormir con nadie. ¿Cómo explicar que hay algo que se sienta conmigo cada noche? Que susurra cosas que no entiendo. Que me observa mientras duermo. ¿Y sabes qué es lo peor? Hay noches en que, cuando me despierto a las 3:17, ya no me asusto. Solo me acomodo un poco más, cierro los ojos y dejo que se siente. Me llamo Gabriel Roldán. Tengo 41 años y esto que voy a contarte ocurrió cuando tenía 26. Nunca hablé de esto con nadie. Al menos no de la manera en que voy a hacerlo ahora. Lo que pasó me cambió. Me hizo desconfiar de los mapas, de la lógica y sobre todo de los lugares donde la naturaleza crece sin que nadie la detenga. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho los mismos sonidos. Las ramas crujiendo, los susurros entre los árboles y el murmullo que decía mi nombre, aunque nunca hubo una voz humana detrás. Esta historia comienza con una caminata. Una excursión simple, un plan de fin de semana que salió horriblemente mal. Era octubre, un sábado, y yo necesitaba desconectar de todo. Vivía en Córdoba, Argentina, y decidí hacer una caminata por un sendero en las sierras que había conocido gracias a un amigo. Nada turístico, nada señalizado. Un camino entre árboles que llevaba, según él, a una quebrada hermosa con una cascada escondida. Fui solo. Eso fue mi primer error. Salí temprano, con mochila liviana, agua y algo de comida. El clima era perfecto. Cielo parcialmente nublado. Sin calor. Llevaba descargado un mapa topográfico en el celular y una brújula, más por romanticismo que por necesidad. El sendero era claro al principio. Un camino de tierra flanqueado por álamos y arbustos bajos. Pero cuanto más avanzaba, más se cerraba la vegetación. Más difícil era distinguir un camino real. Había algo raro en el bosque. No era solo su densidad. Era del silencio. No el silencio típico de un lugar sin gente, sino uno más profundo. Uno que te deja oír tu propia respiración con claridad. A ratos, el viento se detenía por completo. Como si todo lo que vivía en ese lugar se hubiera quedado quieto, observándome. Seguí adelante. A eso de las 11 de la mañana, llegué a una zona de rocas planas cubiertas de musgo. Era un claro. Abrí una barrita de cereal y me senté a descansar. Todo seguía silencioso, pero no me molestaba.
De hecho, lo disfrutaba. Saqué el celular para revisar el mapa. Sin señal. No me sorprendió. Era normal en ese tipo de zonas. Lo que me desconcertó fue otra cosa. El mapa no coincidía. Según la aplicación, debía estar al borde del arroyo, a unos metros de la cascada. Pero allí no había agua. Solo bosque. Árboles tan altos y espesos que no se veía el cielo. Decidí seguir. Pensé que quizá había tomado un atajo sin darme cuenta. Me puse de pie y continué caminando. Pero el sendero había desaparecido. No lo entendía. Caminé en línea recta. No me desvié. No fui improvisando. Y sin embargo, ahora todo era vegetación cerrada. La tierra se volvió más húmeda. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas marrones que crujían bajo mis pasos. Pero cada crujido parecía responder con otro, más profundo, más lejano. Miré la brújula. La aguja giraba lentamente, como si no encontrara el norte. Ese fue el primer momento en que sentí miedo real. Respiré hondo. Tomé nota mental de lo que debía hacer. Regresar por donde vine. Dejar rastros. Mantener la calma. Pero al darme vuelta, el bosque no era el mismo. No había claro. No había rocas. Nada. Era como si el lugar hubiera cambiado mientras yo no miraba. Entonces escuché algo, un sonido lejano. No un animal. No el viento. Era un tac-tac-tac. Como si alguien golpeara ramas con los nudillos. 3 veces. Y luego, silencio. Me congelé. El bosque me rodeaba como un muro verde y marrón. No podía ver más de 5 metros en ninguna dirección. El aire olía a tierra húmeda. Y una bruma tenue empezaba a elevarse entre los troncos. Di unos pasos hacia lo que creí que era el oeste, intentando mantener una dirección aunque fuera sin referencias claras. Cada tanto dejaba una marca en los troncos con mi navaja. Pequeñas rayas. Después de caminar durante lo que sentí como una hora, volví a pasar junto a uno de los árboles que había marcado. Mi marca. Mis 3 rayas. Volví al mismo lugar. Aunque había caminado en línea recta, eso no era posible. O yo estaba completamente desorientado o algo en ese bosque estaba jugando conmigo. Comencé a hablar en voz alta. Una estrategia absurda, lo sé, pero necesaria. Dije mi nombre. Grité hola, esperando que alguien de algún otro excursionista, un guardabosques, quien fuera, respondiera. Pero no obtuve respuesta humana. Lo que escuché fue mi propia voz repitiendo hola. Unos segundos después, desde lo profundo del bosque. La misma entonación, el mismo tono, pero más lenta, como si algo la estuviera imitando. Ahí fue cuando empecé a correr. No sabía hacia dónde, solo quería salir de ahí. El bosque parecía infinito, sin lógica, como un laberinto que se reconfiguraba a medida que avanzaba, y detrás de mí seguía oyendo los pasos. No eran fuertes, eran suaves, casi burlones, como si me siguieran sin apurarse, como si no necesitaran correr. Corrí hasta que me faltó el aire, caí de rodillas, jadeando, y cuando levanté la vista, lo vi. A unos 10 metros de distancia, entre los árboles, había una figura. No puedo describirla bien. Estaba quieta, delgada, muy alta. Su silueta era gris, desenfocada, como si el aire a su alrededor vibrara. No tenía rostro, no tenía ropa, solo estaba allí. Y cuando me vio mirarlo, levantó una mano, no para saludar, para señalarme. Me quedé paralizado. La figura no se movía, no emitía ningún sonido. Solo seguía ahí, en silencio absoluto, con su brazo extendido hacia mí. ¿Y no sabes lo que es sentirse señalado por algo que no entendés? Por algo que ni siquiera sabes si está vivo. Después de unos segundos, la figura bajó la mano y desapareció entre los árboles. Sin correr, sin huir. Solo se desvaneció caminando. Pero no lo tomé como alivio, fue peor. Porque entonces entendí que eso no me estaba. Caza NBO.me estaba guiando.
y no supe por qué, pero decidí seguirlo. Quizá era la desesperación, quizá ya estaba más allá del miedo, en esa etapa donde uno acepta lo imposible. Fui tras él, abriéndome paso entre ramas y raíces. El bosque parecía abrirse apenas lo suficiente para dejarme avanzar. No más. Y a medida que caminaba, el ambiente cambiaba. Los árboles eran distintos, más altos, más antiguos. Algunos estaban cubiertos por una corteza negra como quemada. Otros parecían tener rostros tallados. Pero al acercarme, se deshacían en la textura del tronco, y luego empecé a ver cosas que no deberían estar allí. Una bota vieja colgando de una rama, un espejo roto apoyado contra una piedra, reflejando un cielo que no era el de ese día, una cuerda colgando desde lo alto, con un nudo deshecho en el extremo, objetos fuera de lugar, rotos, abandonados, como si alguien o algo los hubiera dejado como señales para mí. Volví a ver a la figura varias veces, siempre a la distancia, siempre apenas visible. Nunca me permitía acercarme del todo, y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí me decía que no me detuviera. Hasta que llegué a un claro. Era un espacio circular, perfectamente delimitado, ni una hoja más allá de su borde. En el centro había una piedra enorme cubierta de símbolos tallados. No eran letras, no eran dibujos, eran marcas. Como si una criatura hubiera arañado la superficie durante siglos. Me acerqué, hipnotizado, y al tocar la piedra, todo el bosque se estremeció. El viento regresó de golpe. Los árboles crujieron, y esa figura, la que me había estado guiando, apareció en el borde del claro. No avanzó. Simplemente se quedó ahí y comenzó a deshacerse, como humo negro soplado por el viento, y entonces escuché la voz. No provenía de la figura, estaba en mi cabeza. Una sola palabra, quédate. Me eché hacia atrás. Aterrado, me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida. No pensé. No, miré atrás, y mientras corría, algo cambió otra vez. El bosque se volvió más abierto, el sol empezaba a filtrarse entre las hojas, los sonidos volvían. Pájaros, viento, vida. Hasta que, sin darme cuenta, salí al borde del camino. El sendero original, donde había comenzado todo. Caí de rodillas y vomité. El alivio era tan grande que me dolía. Saqué el celular. Eran las 8:42 de la mañana. Pero eso no era posible. Habían pasado más de 22 horas desde que entré al bosque, y sin embargo, mi reloj marcaba apenas una hora después de haber comenzado. Como si el tiempo dentro del bosque no corriera igual, como si estuviera suspendido. Regresé a casa caminando. No confiaba en mí mismo para manejar. Estaba agotado, sucio, con los brazos llenos de rasguños. Dormí durante 17 horas seguidas. Pasaron los días. Intenté volver a mi rutina, pero ya nada era igual. Cada vez que me acercaba a un parque, a un camino entre árboles, sentía que algo me observaba, que el bosque estaba ahí esperando. Soñaba con el claro, con la piedra, con la voz que me decía quédate, y empecé a buscar. Investigué sobre esa zona. Leí blogs de senderismo, foros, páginas viejas. Encontré menciones sueltas. Casos aislados, personas que se perdieron, que dijeron haber caminado en círculos, que vieron cosas extrañas. Un tipo publicó en 2009 que su hermana había desaparecido en esas mismas sierras y que la encontraron 3 días después. Desorientada, diciendo que el bosque no la dejaba salir. Esa frase me heló la sangre. Volví a leerla 1000 veces. Era lo mismo que yo había sentido. Hoy, tantos años después, sigo sin poder explicar lo que pasó. No volví a entrar a un bosque, ni siquiera a una plaza grande. Algo me llama todavía. A veces, en sueños, camino por esos mismos senderos, y siempre, al fondo, está esa figura esperándome. Pero lo peor no es eso. Lo peor ocurrió hace 2 meses. Una mañana, al despertar, encontré en la mesa de mi cocina una hoja de árbol. Una de esas grandes, con los bordes aserrados. Estaba seca, marrón, como traída por el viento.
Pero yo no dejo ventanas abiertas. No tengo plantas en casa. Y sobre la hoja había una palabra tallada, no escrita, tallada. Una sola palabra, volver. Me llamo Eduardo Barrenechea. Soy el menor de 3 hermanos, aunque eso ya no significa mucho. Durante años pensé que lo peor que podía pasarle a una familia era perder a un hijo, o, en mi caso, a una hermana. Pero con el tiempo aprendí que hay algo más cruel que la muerte. Y es que el muerto regrese, sin ser quien era. Yo tenía 12 años cuando mi hermana Verónica falleció. Murió en un accidente. Iba en bicicleta. Un camión dobló. Sin verla. La atropelló. Fue instantáneo. Dijeron. Eso pasó en 1998. Aún recuerdo los gritos de mi madre cuando se lo confirmaron. Las paredes de la casa parecían temblar. Verónica tenía 17 años. Era alegre, impaciente. Con esa energía que solo tienen los adolescentes cuando creen que tienen el mundo por delante. Su habitación quedó intacta. Mis padres nunca la tocaron. Yo, por mi parte, dormía con la puerta cerrada. Nunca quise mirar demasiado hacia su cuarto por las noches. Una parte de mí sentía que ella todavía estaba ahí, pero no fue hasta muchos años después que descubrí cuán cierta era esa sensación. Avancemos en el tiempo. Pasaron 20 años, me mudé, me casé. Tuve una hija. Y mis padres envejecieron. Mi madre murió en 2016. Mi padre, 2 años después. La casa quedó vacía. Volví a ella para vaciarla, ponerla en venta, hacer lo que tocaba. Fui solo. Mi esposa me ofreció acompañarme, pero quise hacerlo sin compañía. Me pareció que era algo íntimo, un cierre. Entrar a esa casa, después de tanto tiempo, fue como caminar en una maqueta del pasado. Todo seguía igual. El reloj de péndulo, las fotos en blanco y negro, el sillón con la manta tejida por mi abuela. Y el cuarto de Verónica. La puerta estaba entreabierta. Una bocanada de aire frío me golpeó al empujarla. Nada había cambiado. El póster de la banda Nirvana aún colgaba de la pared, la lámpara rosa sobre la mesita de luz, los libros escolares en la biblioteca. Incluso su juguete favorito seguía doblado sobre la silla. Me senté en su cama. No lo planeaba, pero me venció una tristeza tan profunda que me hizo llorar en silencio. Y en ese momento escuché pasos en el pasillo. Me levanté de golpe pensando que alguien había entrado. Pero al salir al pasillo, no vi a nadie. Solo la luz del atardecer, filtrándose por las cortinas viejas. Pensé que era mi mente. El eco de un lugar cargado de recuerdos. Esa noche decidí quedarme a dormir allí. Traía un colchón inflable. Lo puse en la sala, junto al ventanal. Cerré todas las puertas menos una, la de Verónica. Me desperté a las 3:46 de la madrugada. Sentí que algo me observaba. Una sensación tan intensa que me erizó la piel antes de abrir los ojos. Y entonces la vi, parada en el pasillo, a contraluz, con el mismo suéter rosa de cuando tenía 17. Me quedé helado. No podía moverme ni pensar con claridad. Me levanté lentamente, intentando razonar lo imposible. Pero lo que vi a continuación me rompió por dentro. Era ella, su rostro, su voz. Hola, Edul, me dijo como si nos hubiésemos visto ayer. Y sin decir nada más, entró a su cuarto y cerró la puerta. Me quedé parado frente a la madera, temblando. Tenía 2 opciones: abrirla o salir corriendo. Elegí abrirla, y la habitación estaba vacía, tal como había estado durante 20 años. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que el dolor, la casa, los recuerdos, todo se había combinado para jugarme una mala pasada, hasta que encontré algo que no podía explicarse. Sobre la cama había una hoja arrancada de un cuaderno, y en ella, escrito con la caligrafía de mi hermana, decía: gracias por no olvidarme. No dormí esa noche, ni un segundo. Me senté en la cocina con la luz encendida.
la hoja en la mano y el corazón golpeando como si fuera a salirse. No era solo el contenido de la nota, era la letra. La reconocí al instante. Esa forma rara en que escribía la R, la inclinación hacia la izquierda. Las O pequeñas como semillas. Era su letra. No había forma de imitarla tan exactamente. Y, además, nadie más sabía que ella me llamaba Edu. Fue ahí que supe que esto no era una simple alucinación. Mi hermana había regresado. Pasé los días siguientes en la casa sin irme. No tenía el valor para explicarle nada a mi esposa. Así que le dije que necesitaba más tiempo para ordenar todo. Mentí. Pero no me arrepiento. El segundo suceso ocurrió la noche siguiente. Escuché su risa. Era tenue, apagada. Provenía de su cuarto. Una risa adolescente, corta, como las que daba cuando leía esos libros de comedia romántica. Me acerqué a la puerta, pero no me atreví a entrar. Esperé, apoyado contra el marco, con los ojos cerrados. Y por un segundo sentí que tenía 13 años otra vez. Esa noche, cuando volví a la sala, había otro papel sobre el colchón inflable. Decía, no estoy sola. Esa frase me hundió. ¿Quién estaba con ella? ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca había tenido el valor de hacer en 20 años. Leer su diario. Lo encontré en la parte inferior de su biblioteca, detrás de una caja con cartas. Una libreta de tapa dura con calcomanías gastadas. Era un registro de su vida, de su día a día, de peleas con mi madre. De las canciones que le gustaban. Pero las últimas páginas eran distintas. Empezaban a hablar de alguien llamado él. Un ser que se le aparecía en sueños. Que la observaba desde los rincones. Decía que, al principio pensó que era una sombra. Pero con el tiempo le hablaba. Que la convencía de cosas. Que le decía que pronto iba a estar del otro lado, y que cuando eso pasara, volvería. La última página decía, él me dijo que no me van a dejar morir de verdad, que volveré, pero no como yo. No sé si alguna vez sentiste el corazón partirse en dos en silencio. Eso me pasó. Me sentí culpable por no haberlo sabido, por no haberlo notado, pero lo peor aún estaba por venir. La cuarta noche. Volví a verla. No en un sueño, no como un susurro. La vi sentada en la cama de su habitación, de espaldas, mirando hacia la ventana. Llevaba una bata blanca. Su cabello caía largo, desordenado. Me acerqué. Sentí que tenía que hablarle. Aunque no supiera qué decir. Verónica, susurré. Y entonces giró el rostro. Era ella. Pero no del todo. Su piel era más pálida de lo que debía. Sus ojos no tenían brillo. Sonrió. Una sonrisa triste. No era esto lo que quería, me dijo, pero no pude elegir. Me arrodillé frente a ella, tomándola de las manos le estaban heladas. Me miró con los ojos llenos de algo parecido al miedo. Él también está en la casa, ahora susurró, no lo mires. No hables con él. Solo escucha. Y desapareció. Así. De golpe. Como polvo arrastrado por viento que no sentí. Las noches siguientes fueron peores. Ya no se aparecía Verónica. Ahora se aparecía él. Lo sentía. Lo veía de reojo, en los espejos, en el vidrio del ventanal, parado detrás de mí. Una figura delgada, alta, con una especie de máscara oscura en el rostro, no como las humanas, más bien como un caparazón. Y lo más perturbador, no se movía como una persona. A veces lo encontraba de pie junto a la puerta, inmóvil. Otras veces sentado en el sillón de mi padre, mirándome. Y no importaba cuánto me esforzara en ignorarlo, él seguía ahí. Una madrugada, no pude más. Grité. ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés de mi hermana? El aire se volvió denso. Las luces parpadearon, y supe que había cometido un error. Una voz surgió de todas partes a la vez. No era una voz que pudiera imitar un ser humano. Era como hierro oxidado raspando piedra. Como un grito contenido bajo. Agua. Ella prometió volver. Y ahora es mía. Si querés verla otra vez, tenés que quedarte. Me fui esa misma mañana. No miré atrás.
No recogí mis cosas. Dejé la casa como estaba. No hablé con nadie durante semanas. No podía. Y luego llegó una carta. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con la caligrafía de Verónica. Dentro, una sola foto. Era yo, dormido, en el colchón inflable, dentro de la casa. Y detrás de mí él parado en la penumbra, observándome. Desde entonces, a veces sueño que ella me llama desde el fondo del pasillo, que dice mi nombre, que me necesita. Pero no sé si realmente es ella, o si es él imitando su voz. Y eso es lo que más me duele. Porque cada vez que alguien toca la puerta de mi casa a las 3:46 de la madrugada, yo no puedo evitar preguntarme si es mi hermana, o algo que usa su rostro para que yo. Me llamo Manuel Escalante, tengo 37 años y trabajo como ingeniero civil. No creo en lo paranormal, nunca lo hice, al menos. No antes de esa noche. Esta historia no me gusta contarla. No porque me avergüence, sino porque sé cómo suena. Sé lo fácil que es reírse de algo así desde la distancia, desde la lógica. Pero hay momentos en la vida en los que la lógica se queda corta. Y eso me pasó a mí. Una noche en que ignoré un aviso. Uno simple, uno directo. No cruces ese puente de noche. Me lo dijo una señora, sin que yo se lo pidiera, en un kiosco al costado de la ruta. No tenía motivo para advertirme, ni me conocía, y sin embargo, me lo dijo con esa mirada firme, como si supiera que no iba a obedecerla. No lo hice. Y esa fue, sin duda, la peor decisión de mi vida. Era invierno. Estaba viajando por el interior de Jujuy, haciendo inspecciones en obras viales. Había pasado la tarde en una pequeña localidad cerca del cerro y me retrasé más de lo que debía. Al salir ya estaba oscureciendo. La idea era volver al hotel, unas 2 horas de camino por una ruta secundaria. Mientras cargaba combustible, le pregunté al playero si había una forma más corta. Me dijo que sí, pero que incluía un puente viejo, por el que casi nadie pasaba de noche. No porque sea peligroso en sí, aclaró, sino por lo que se dice. No me importó. Siempre fui escéptico con esas cosas. Tomé la ruta sugerida y manejé con cuidado. A unos 20 minutos, el camino se volvió más angosto. Ya no había luces, ni postes, ni banquinas. Solo tierra apisonada y vegetación a los lados. Entonces vi el cartel. Puente El Candil, precaución. Cruce bajo su responsabilidad. Era un puente de madera y metal, arqueado, con barandas oxidadas. No parecía en mal estado, pero se notaba viejo. El agua debajo era negra, no por suciedad, sino por profundidad. Algo en el aire me incomodó, como si, al llegar a ese punto, el silencio hubiera cambiado de tono. Apagué la música. Bajé un poco la ventanilla. Nada. Ni viento. Ni insectos. Ni el ruido del motor al ralentí. Y justo cuando estaba por acelerar para cruzar, la vi. Una mujer parada al borde del puente del lado contrario. Vestía ropa antigua, un vestido largo. No se movía. No hacía señas. Solo estaba ahí, esperando. O eso pensé. Toqué bocina. Sin bajar del auto. La figura no reaccionó. Pensé que quizás estaba en problemas, que necesitaba ayuda, que era una vecina que había quedado varada. Crucé el puente despacio con las luces bajas. A mitad de camino se cortaron las luces, el motor, todo. El auto murió. Intenté girar la llave, nada. El tablero estaba apagado. El silencio era total. Y entonces, en ese instante suspendido, escuché pasos, lentos, regulares, sobre la madera del puente. No los míos, no del auto, los de ella. Me congelé. No podía moverme. La piel se me erizó completa. Y entonces los pasos se detuvieron justo al lado de mi ventanilla. Giré lentamente la cabeza. No había nadie. Pero el vidrio comenzó a empañarse como si algo o alguien exhalara desde fuera.
Y luego, una palabra se marcó en el empañado como escrita con un dedo invisible, volvé. No sé cómo. Pero el auto arrancó de golpe. Giré el volante, crucé el resto del puente como un poseso y aceleré sin mirar atrás. Llegué al hotel con los nervios destrozados. El recepcionista me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo fue una noche difícil. Mentí. Por supuesto. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la luz encendida, repasando mentalmente lo que había vivido, intentando racionalizarlo. Pero a las 3:02 de la madrugada, sonó el teléfono de la habitación. Atendí con la garganta seca. Y una voz de mujer suave, antigua, sin apuro, susurró, volvé. No terminamos. Colgué el teléfono con las manos temblando. No me animé a marcar recepción, ni a salir de la habitación. Solo me quedé ahí, mirando la puerta, esperando que no se moviera el picaporte, que nada apareciera debajo de la rendija. Y así amanecí, sin dormir, con la luz prendida y el cuerpo tenso como un alambre. Al día siguiente, pedí el traslado de zona. No di razones. Alegué temas personales, y me prometí no volver nunca más por esa ruta, por ese pueblo ni por ese puente. Pero hay promesas que no se pueden cumplir tan fácilmente. 2 meses después, volví a tener noticias del puente El Candil. Estaba revisando informes técnicos de estructuras antiguas y apareció un aviso de derrumbe parcial en esa zona. Me estremecí. Cerré el archivo sin leerlo completo, pero mi mente ya estaba atrapada. Esa noche soñé con ella, otra vez parada al borde del puente. Solo que esta vez me sonreía. Y no era una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía. Lo conté a un colega del norte, un tipo mayor. De esos que no se asustan fácil. Me escuchó en silencio. Y cuando terminé, me dijo algo que todavía me retumba. No sos el primero. Y no vas a ser el último. ¿Cómo que no? Le pregunté. Ese puente se llevó a varios. Siempre los llama igual, de noche, solos. En invierno. Y siempre empieza con alguien que dice, no lo cruces de noche. Me quedé sin palabras. Le pedí que me contara más. Pero no quiso. Solo me dijo que, si alguna vez soñaba con cruzarlo de nuevo, no debía seguir. Pero ya era tarde para advertencias. Las apariciones no pararon. Empezaron en mi casa. Primero eran sombras al fondo del pasillo. Luego puertas que se abrían solas. Ruidos de pasos en la madera, aunque viviera en un departamento con piso de cerámica. Y siempre, a las 3:02, la misma hora en que sonó el teléfono del hotel. Un día, encontré una flor marchita en el parabrisas de mi auto. Una flor silvestre, del tipo que solo crece cerca de arroyos de montaña, y atada al tallo, una cinta blanca. De esas que se usaban para el cabello a mediados del siglo pasado. Yo no tengo hijas. Nadie pudo haberla dejado allí. Salvo ella, salvo lo que fuera ella. Intenté volver al puente. No para. INF rentar L.NO para entender. Solo quería que terminara. Tomé el mismo camino. Pasé por la estación de servicio. El kiosco ya no estaba. Cuando llegué al cartel, me bajé del auto. Eran las 6 de la tarde. El cielo se nublaba. Y el aire tenía ese olor espeso antes de la lluvia. Me acerqué al puente a pie. Estaba igual, viejo. Tenso. Como si respirara muy lentamente. Y entonces la vi. No parada como antes. Sentada al borde, con los pies colgando sobre el agua, balanceándose. Vestía lo mismo, ese vestido largo pasado de moda. El cabello tapándole el rostro. Me detuve a 5 metros. ¿Qué crees? Le pregunté. Con la voz más firme que pude reunir, levantó la cabeza. Y en su rostro no había nada. Solo piel lisa donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Y sin embargo habló, que me cruces. Retrocedí un paso. La madera crujió bajo mis pies. Ella se levantó. Pero no caminó, flotó. Flotó hacia mí con ese andar imposible. Su sombra no seguía su cuerpo. Iba por delante. Como una advertencia.
Me di la vuelta y corrí. Llegué al auto, arranqué con manos temblorosas y no paré hasta estar a varios kilómetros. Pero algo me siguió. Lo supe cuando, días después, comencé a escuchar gotas, goteos suaves, dentro de mi casa. No venían de las cañerías, ni del techo. Venían de mi habitación. Una noche me levanté y la encontré mojando el piso parada junto a mi cama. No hizo nada. Solo se inclinó hacia mí y me susurró: te dije que no cruzaras. Fui a terapia. Cambié de ciudad. Cambié de auto. Me alejé de todo. Pero no funcionó. Ella no está atada al puente. Está atada a quienes la cruzan. Y ahora vive conmigo. Hay noches en que me despierto y no la veo. Otras la encuentro en el baño, sentada en la tina vacía, con los ojos que ahora sí tiene, mirándome como si esperara algo. Y siempre a la misma hora, las 3:02. Ya no me resisto. A veces me siento con ella. A veces le pregunto quién es, pero nunca responde. Solo sonríe y me muestra el camino de regreso al puente, aunque ya esté en mi propia casa.